Lo que tenemos en las opciones son los modales simples. Espera, empezamos otra vez. Lo que tenemos en las opciones seguro que nos suena a todos. Tenemos can, tenemos could, tenemos might, tenemos need to. Estamos hablando de modales y de semimodales. Los modales tienen que ir seguidos de otro verbo, que es el que le da el significado a la frase, y cuando un modal va seguido de un verbo, este verbo va en infinitivo sin to. Por eso podemos eliminar la opción A, ya que además tenemos la S de la tercera persona del singular del presente simple. Así que en este caso, esta opción es incorrecta porque detrás de can los verbos van en infinitivo sin to, detrás de can y de cualquier modal. Por otro lado, lo que tenemos en la opción D es el semimodal need to. Need to es un verbo semimodal y una diferencia fundamental entre los modales simples y los semimodales es que los modales son invariables, es decir, no modifican su forma independientemente de la persona gramatical de la que estemos hablando, pero los semimodales sí. Los semimodales se pueden utilizar en más de un tiempo verbal, entre ellos se pueden utilizar en presente simple y deben seguir las reglas de todos los verbos en presente simple. En este caso, el sujeto es he y el verbo es need to. Como es un semimodal, debería seguir las reglas de todos los verbos de presente simple. Esto implica que deberíamos añadirle una S al semimodal. Por eso, esta opción es incorrecta. En las opciones B y C tenemos el modal could y might, después tenemos el verbo to be y un verbo en gerundio. Así que en este caso tenemos modales en tiempos, modales en formas continuas. En este caso, el problema no viene en el modal ni en el infinitivo del verbo to be. En los dos casos está bien escrito, sino que el problema viene en el verbo principal. Cuando yo voy a utilizar un tiempo continuo, sea el que sea, o un modal en un tiempo continuo, tengo que tener en cuenta también cómo hacer el spelling a la hora de añadir la ing a los verbos. En este caso, tenemos el verbo joke, que es bromear. El verbo joke termina en e, que no se pronuncia, joke. Cuando un verbo termina en una e que no se pronuncia, al añadir ing, la elimina, pero en ningún caso tenemos que duplicar la K. La K, en este caso, se debería duplicar si tuviésemos un verbo, por ejemplo, de una sílaba que terminase en consonante vocal consonante, pero este no es el caso, ya que el verbo joke, bromear, termina en una E que es muda. Cuando termina en una E que es muda, lo que tenemos que hacer es eliminar esa E y poner ing. Así que la opción B es incorrecta y la correcta es la C. Are you saying that Tom is getting married? You shouldn't believe him. He might be joking. ¿Estás diciendo que Tom se va a casar? No deberías creerle. Él puede estar bromeando. Aquí tenemos las claves, que son simplemente pues, lo que acabamos de ver. Tenemos que tener en cuenta que los modales simples son invariables, que no utilizan auxiliar, que van seguidos de infinitivo sin to, y los semimodales varían su forma en la tercera persona del singular, utilizan auxiliares, se pueden usar en más tiempos verbales y, como decía, el verbo en infinitivo a la hora de añadir la ing también es fundamental. El infinitivo de bromear es joke, que termina en una e muda, por lo tanto, en estos casos tenemos que eliminar la e antes de poner ing. Por tanto, la opción A es incorrecta porque detrás de los modales los verbos van en infinitivo sin to y aquí tenemos el verbo jokes en tercera persona del singular del presente simple. Podemos eliminar. La opción B es incorrecta solamente porque el verbo en gerundio, en este caso, no tiene que duplicar la K, ya que no termina en consonante vocal consonante. Y la opción D es incorrecta porque aquí tenemos delante el semimodal need to, y el semimodal need to, a diferencia de los modales simples, sí que debe variar su forma en función del tiempo verbal en el que esté, y al ser el sujeto he, debemos añadirle una S de tercera persona del singular. Así que por eso la opción correcta es la C.